cordial saludo, mi nombre es Julián Andrés Barrera Borges y hoy les voy a presentar la actividad número 4 de legislación, la cual se titula Problemas de lo fiscal en Colombia. Bien, introducción. El demostrar el saber cuándo tomar decisiones el conocer el comportamiento de la economía nos permite encontrar y solucionar problemáticas económicas y fiscales. En esta actividad lograremos conocer problemáticas que afectan a Colombia y cómo interpretarlas para su correcto uso. En esta actividad realizaremos una reseña crítica en base a las problemáticas fiscales y en cómo se organizan. Bueno, un problema fiscal nos da a entender que el Estado enfrenta un reto al conseguir recursos para operar. Esto también incluye el cómo se decide usar. Esto puede verse comprometido por distintas situaciones, como lo es la corrupción, la informalidad laboral, la cual impide llevar registros claros y una inmensa cantidad de tributos exigidos por el Estado. Por esto, cuando el gobierno nos exige un impuesto, genera distintas repercusiones. Cuando la autoridad cobra un impuesto de manera formal, a una persona es conocido como percusión y es manejada por la DIAN. Cuando una persona busca evitar el cobro, se mantenga con ella. Esto consiste en el precio de un producto agregado, el valor de un impuesto que puede hacerse en pequeñas cantidades de recurso, en varios productos, por así decirlo. Esto haciendo que los consumidores finales absorban el impuesto, se conoce como traslación, y hace que una persona pasa lo que una persona le están cobrando a otra y lo pague de manera discreta. Este va dirigido al que recibe el cobro final y se conoce como incidencia, la cual nos explica quién termina pagando con su dinero realmente todo. Este es el consumidor final. Bien, empecemos con la crítica a la estructura fiscal de Colombia. Analizado de manera crítica, las distintas consecuencias fiscales pueden incidir en la vida económica de los consumidores. Se nos presenta la traslación, la cual hará que las personas y sus familias paguen más por productos. Esto hará que su sueldo no rinda, porque deberá seguir pagando recibos y crédito y demás obligaciones, pero con la traslación su carga de pago se incrementará, la canasta básica y demás productos para el consumo, puesto que al recibir de manera indirecta el costo de la producción o el impuesto que se les haya agregado, este debe ser pagado por el propio consumidor. Esto también incluye elementos varios diferente a los del consumo, como los muebles, los electrodomésticos, los cuales son importantes de tener en cuenta, ya que la mayor parte de las personas los pagan a crédito y el fenómeno de traslación hará que paguen aún más de lo que ya pagaban con intereses a crédito. Esto nos hace preguntarnos, ¿y qué sucede cuando las empresas no quieren hacer que sus consumidores admitan el costo? El costo a pagar por sus productos. Por un lado, tenemos la absorción en la que los comerciantes no asuman el costo a los productos, no se lo trasladan al consumidor. Esto reduce sus ganancias, pero puede ser útil si el objetivo es vender mercancías atrasadas. Pero no hay que abusar de él, porque aunque nos realice ventas rápidas, frente a la competencia nos reduce nuestros activos, haciendo que usemos recursos que podríamos haber invertido en los costos que pagaríamos con esos mismos recursos. Por otro lado, se nos presenta la difusión. Este fenómeno, alterado por la alza de los impuestos, hace que los precios suban, aumentando los costos de toda su cadena, lo cual, a diferencia de la absorción, es inevitable y obliga a los consumidores a asumir un precio más alto. Debido a esto, debemos responder otra incógnita, ya que estos dos son parecidos. Por un lado, la duda de cuál hace más daño, pero en realidad los dos son peligrosos.
dado a que la absorción va de la mano con la difusión, puesto que si se asumen los costos reducirá los activos operables de la empresa y por esto también recortará el personal. Pero viéndolo de otra manera, la difusión al aumentar los impuestos se altera el flujo constante de la producción, por esto la empresa reducirá el personal y puede generar su caída. Pero en conclusión, es más riesgosa la absorción, ya que independientemente si la difusión aumenta los impuestos, porque siempre van a aumentar, la absorción afecta directamente a los activos y es inevitable. O es evitable si se le agrega a un fenómeno de traslación, pero esto no es lo que quiere la empresa en este caso. Con esto nos damos cuenta de que en el ámbito empresarial pueden surgir varias situaciones. En el ámbito empresarial puede surgir la presión fiscal, donde una persona se sentirá desesperada y puede optar por tomar decisiones de elegir varios caminos para reducir esta presión ejercida, como la evasión de impuestos, la cual consiste en no hacer las declaraciones de ingresos o falsear facturas. Esto con el fin de reducir los pagos y aumentar sus activos operables. Esto sin duda es una opción rápida, pero no es recomendable. También existe el camino de la elusión, donde una empresa puede disponer de varios vacíos legales para pagar menos impuestos. Digamos que en una campaña de caridad se donan 10 sillas para discapacitados fabricados por Romano Sá. Pero esta empresa, en vez de decir yo coloqué 10 sillas, coloqué 100, y claramente eso es un aprovechamiento de un vacío legal, porque no se le va a cobrar impuesto por algo que está regalando. Entonces va a vender sus sillas y va a tener plata a costa de que supuestamente las regaló. Bien, puesto que si la donación se hace en el público como la alcaldía, se verán reducidos los cobros también. Como ya lo comenté, esto puede ser aprovechado por la empresa, así ganar dinero es un vacío legal por ilusión. No podemos olvidar un fenómeno realizado por las empresas como último recurso o como ampliación en dado caso. Generalmente esto se hace por la primera razón. Esto es básicamente mudar la empresa a otro país, donde sea más rentable operar o que no paguen tantos impuestos, sin olvidar contemplar que estas también, con el fenómeno de remoción, pueden ser utilizadas para cambiar su actividad económica, como de vender sillas para discapacitados a vender repuestos para estas mismas. Con esto dicho, tenemos que analizar por qué y cuáles son las que realmente están castigadas por el Estado. Esto es importante analizarlo, ya que encontrar cuáles son las que realmente causan problemas legales para ambas partes, por lo que mejor evitar realizarlas. Con esto observamos claramente que mudarse a otro país no es prohibido, ya que esto lo hacen no es una medida de supervivencia económica. Por lo tanto, las personas que lideran la empresa lo hacen para ganar más terreno económico y así salvar la inversión. Por lo tanto, esto no genera grandes problemas para sus trabajadores, ya que la empresa puede llevárselos consigo para darles trabajo a las personas que ya tienen experiencia, esto siendo beneficioso para la empresa, para ambas partes, para el jefe y el empleado, y también para la empresa. El Estado castiga más la evasión de impuestos porque mantiene a la empresa operando en el país sin gastar ni apoyar a los tributos que se tienen que dar para mantener la estructura y al mismo Estado. También debemos analizar qué es el IVA y cómo se comporta en Colombia. El IVA es un impuesto indirecto, el cual está ligado a la compra de bienes que se consumen. Esto regularmente se lleva a cabo con una tarifa del 19%. Siendo un recaudo final del proceso, el cual es cobrado al consumidor final y es cobrado por el tendero, siendo recaudado por el mismo comerciante, entregado al Estado, cumpliendo así con su propósito de ser utilizado para los gastos públicos del país. Pero a su vez muchas personas dicen que este impuesto es injusto, porque pagar igual que las personas de bajos recursos que una con altos recursos. Debería ser más equitativo. Por eso aquí comprobamos si es justo, puesto que si no se hiciera así, pagarían menos las personas con menos recursos, y esto, aunque suene justo, generar una inconformidad a las personas que tienen más recursos, asumiendo que se realizarán un censo, a las personas pueden hacer trampas y aprovecharse del mismo censo. Por lo tanto, sería un problema logístico,
Segundo, las personas que paguen más pueden simplemente comprar menos o en otros lugares o usar la importación. Pueden generar su consorcio e importarse y pagar menos para obtener alimentos, ya que ellos buscarán alternativas y no estarán de más pensar que podrían comprar en restaurantes, en los que los impuestos que pagan serían menores al por el factor IVA. Por lo tanto, evadiría la regla de quien tiene que pagar más, quien tiene más paga más. Por lo tanto, aquí falla el IVA diferente para todos. Bien, por otro lado, afectaría por lo mismo el recaudo, ya que no sería estable para el Estado, ya que generaría desorden que cada persona que ingrese un valor diferente, aumentando la complejidad de la ley del IVA, perjudicando la administración misma de la ley, creando un posible efecto dominó para el Estado. Por otro lado, no olvidemos que esto es para el gasto público, así que generaría un declive económico posiblemente al final para el Estado. Y con esto en mente podríamos pensar que lo lógico para ayudar a todos sería reducir los impuestos, pero esto esto es muy complicado porque de todas maneras se necesitan recursos porque la inflación no parará, es inevitable, es imposible de pararla. Esto nos lleva a la remisión, así que deberán pagar por lógica y mantenerse altos para la manutención de los programas sociales. Esto es recorrer el riesgo, que debería contemplar otorgarle alguna ayuda o compensación por la colaboración de los impuestos. Así que sí es inevitable, el impuesto tiene que mantenerse altos. El IVA es tan importante para Colombia porque es necesario mantener el país para evitar su declive factal. Es necesario mantenerlo estable, es porque esto nos pone una dificultad que no puede ser reducido por mucho, porque no habrá dinero suficiente para la administración frente a la inflación. Por lo tanto, aunque suba el costo de vida para las familias, es necesario mantenerlo porque si no el Estado no podría ser administrado. Bien, en conclusión, el saber cómo se comportan las reglas fiscales para el Estado nos da a entender el por qué un impuesto es tan importante para la sociedad. En esta unidad logramos aprender a identificar cuáles se aplican y cuáles no se aplican en diversas condiciones y protección de garantías para el Estado y el buen funcionamiento de nuestra economía. Muchas gracias.